Rubén Neftalí Paredes, de 56 años, quien desde mayo último funge como alcalde de Teculután, en Zacapa, resultó herido en un ataque armado. Paredes, quien fue electo como concejal primero, asumió el puesto de alcalde luego de que el jefe edil anterior, César Augusto Paz Castañeda, fuera asesinado el 4 de mayo recién pasado, junto a 2 de sus guardaespaldas. Paredes viajaba en un pick-up de la comuna cuando fue víctima del ataque, momentos después de haber salido de la comuna, por lo que fue trasladado a un centro asistencial con heridas de bala. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Les saluda Alberto Toro Bielni. A partir de este momento vamos a iniciar con el recorrido informativo de este martes 14 de julio de 2020. Comenzamos. Julio está calidad con los productos y ofertazas de Agencias Guay. Agencias Guay presenta. Asilo en Antigua Guatemala reporta 89 casos de coronavirus y se confirma el fallecimiento de 12 personas. La mayoría han sido atendidos en el propio hogar. Director del Hospital Roosevelt señala que han detectado a personas que están buscando ayuda demasiado tarde, incluso cuando tienen los pulmones inflamados. Según la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, la transmisión masiva de contagios ha llegado a las cárceles. Señalan que 197 reclusos se han contagiado. El año podría terminar con más de 10.000 millones de dólares en pérdidas. Sector más afectado en ventas y empleos han sido hoteles y restaurantes. Los contagios alcanzaron este lunes los 13 millones en el mundo. Además, la pandemia ha causado casi 570.000 muertes. Latinoamérica es la segunda región con más fallecidos. Está calidad con los productos y ofertazas de Agencias Guay. Agencias Guay presentó. Buenas noches, ya le adelantábamos los números del COVID-19 en nuestro país y los datos del reporte diario de casos de coronavirus en Guatemala los tenemos. Estos han sido compartidos de manera oficial por el Ministerio de Salud este martes 14 de julio y son los siguientes. Este día se reportan 1.120 nuevos casos. Se trata de 701 hombres y 429 mujeres. Cabe mencionar que el reporte de casos corresponde al lunes 13 de julio de las 0 horas a las 23 horas con 59 minutos. El total de fallecidos es de 58, el día con más víctimas desde que inició la pandemia. Dentro de los fallecidos se reportan 43 hombres y 15 mujeres. Además, en el detalle por edades resalta una recién nacida de 4 meses, mientras la edad más alta es de 92 años. Y se realizaron 2.767 pruebas y se reportan 132 pacientes recuperados. Con esta actualización, el total de casos en Guatemala es de 30.872 casos. 25.115 son casos activos, 4.453 recuperados y suman 1.302 fallecidos, la cifra más alta en el territorio centroamericano. Electrooral, el suero oral para todos, presenta. Y en esta misma línea informativa, los adultos mayores han sido señalados como población en riesgo especial durante la pandemia. Por eso la situación se torna delicada en un asilo si el virus se logra colar en él. Tal es el caso de Fray Rodrigo de la Cruz, un hogar de ancianos en Antigua Guatemala. Al momento, 89 de sus residentes se han contagiado. El drama del COVID-19 se ha instalado en las residencias de ancianos de aquí de Antigua Guatemala. Justo aquí está el asilo para ancianos Fray Rodrigo de la Cruz, en el cual de 130 residentes, 89 han dado positivo por COVID-19, 12 de ellos han fallecido. Además, entre sus trabajadores hay 47 contagios y un fallecido por el nuevo coronavirus.
En la calle de la Sangre de Cristo, esquina con la Cuarta Avenida Sur de Antigua Guatemala, el hogar de ancianos Fray Rodrigo de la Cruz se ha visto fuertemente azotado por el COVID-19. El 68% de sus residentes ha resultado positivo. De estos, casi una quinta parte falleció. Dentro de lo que permiten las circunstancias, el subdirector del centro muestra algo de optimismo. Afortunadamente, nuestros protocolos de tratamiento están dando resultados y tenemos la mayor parte de los pacientes que dieron positivo en estado de mejoría. Muchos de ellos están en tratamiento, en 2 días cumplen ya su etapa de viremia aguda y muchos de ellos van rumbo a la recuperación. Sin embargo, algunos aún siguen en las etapas complicadas de la enfermedad. 6 pacientes en estado moderado con el tratamiento un poquito más intensivo y 2 pacientes que todavía permanecen en el hospital de Antigua porque fueron casos que se complicaron un poquito más. La farmacia del asilo, además de estar a disposición de los achaques propios de gente de la tercera edad, ha servido también para el tratamiento de COVID-19, pues la mayoría de contagiados han sido atendidos en el propio hogar. Usamos ivermectina, prednisona, acitromicina, carboximetilcisteína. En algunos casos muy especiales, pues tuvimos que pasar al segundo grado, que ya es usar antibióticos de otra línea. Los tratamientos son individualizados dependiendo del caso. Incluso la aplicación de las pruebas ha corrido por su propio trabajo. Lo que nosotros creemos que nos va a permitir entregar buenos resultados después de que se pase toda la crisis de la pandemia es haber contado con nuestras propias pruebas de diagnóstico, porque desafortunadamente los hisopados iniciales que se hicieron por parte del Ministerio de Salud se tardaron mucho en dar el resultado y ese retardo en los resultados nos dificultaba la toma de decisiones. La población mayor ha sido señalada como especialmente vulnerable ante el COVID-19, sobre todo por padecer afecciones previas que se vieron potenciadas por la pandémica enfermedad. Hay pacientes que realizaron muy pocos síntomas. Sin embargo, el virus les precipitó eventos finales de muertes súbitas como infartos cardíacos o eventos cerebrovasculares. Con las visitas prohibidas desde hace 4 meses, el médico señala que la hipótesis más probable sobre cómo se coló el virus es que fue a través de alguno de los trabajadores de Fray Rodrigo de la Cruz, un asilo que refleja bien los peligros que corren las residencias de ancianos. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y para que el semáforo epidemiológico funcione, será vital la masificación de pruebas para detectar el coronavirus. Ante ello, el Ministerio de Salud ha comenzado con la adquisición de estas, aunque son de antígeno que tienen hasta un 30% de falla. El Ministerio de Salud adjudicó un evento de 120.000 pruebas de antígeno para detectar el nuevo coronavirus, por un total de 23.760.000 quetzales. La empresa beneficiada es la Mivet S.A., la misma que donó a la cartera de salud un equipo de GenExpert con tecnología PCR en tiempo real. Al día, en promedio, el Ministerio de Salud realiza 1.400 pruebas, incluyendo las que hacen en los laboratorios privados, pero como mínimo se deberían realizar 5.000 al día, según ha señalado la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, las cuales deberían ser combinadas entre las de PCR y las de antígeno. Estas pruebas de antígeno son relativamente nuevas y por tanto cada marca puede ser que varíe la sensibilidad. Entonces varía la sensibilidad de acuerdo a la marca, varía la sensibilidad de acuerdo al estadio de la enfermedad, pero sí debieran ser al menos 150.000 pruebas mensuales. Varios hospitales públicos, así como áreas de salud, también se encuentran realizando licitaciones para adquirir sus propias pruebas, pero según Chang, Salud debería de comenzar a distribuir las pruebas según la población de cada municipio. Es difícil tener un laboratorio que corra pruebas de PCR en cada municipio, pero sí se debe asignar un laboratorio de referencia para un grupo de municipios, por ejemplo. Las pruebas de antígenos sí verdaderamente es una prueba muy sencilla de correr. Se puede enseñar al personal de atención primaria, incluso en un centro o puesto de salud, para que ellos la corran inmediatamente, ¿verdad? Y si esa prueba sale positiva, pues ahí paró, ahí podemos reportar el caso positivo. Pero si necesitan verificación, entonces debe haber un mecanismo por el cual ellos tienen un centro o un laboratorio de referencia donde van a mandar a verificar esa prueba. Con imágenes de Miriam Figueroa, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez.
Y para que la población acceda a una prueba PCR para detectar el COVID-19, debe presentar una orden médica. Al menos ese es uno de los requisitos en algunos hospitales privados, mientras la de antígeno es más accesible, pero como informamos hace minutos, con menos confiabilidad. Varios hospitales privados ofrecen entre sus servicios la prueba de detección de COVID-19. Las más accesibles son las de antígeno, que no requieren de mayores requisitos y puede practicarse a pacientes con síntomas o quienes quieran descartar la enfermedad. Consultamos por teléfono a centros asistenciales y nos explicaron la modalidad. Para descartar, por ejemplo, si usted calcula que fue contagiada hace una semana, entonces esta prueba ya le detecta. En el caso de las pruebas PCR molecular, tiene un costo superior a los 2.500 quetzales y quienes deseen practicársela deben presentar una orden médica, a menos que se trate de una emergencia. En ambas opciones necesita realizar previa cita y presentar la orden médica. La orden médica sí se la tiene que dar el doctor. ¿Con un doctor particular o algo así? Sí. Exactamente, para poderse la realizar tendría que traer lo que es la ficha epidemiológica firmada y sellada por su médico. Mientras que en otros hospitales las pruebas se han agotado y están a la espera que ingresen más. En el caso de los hospitales públicos y centros de salud, se priorizan las pruebas a pacientes con síntomas o a quienes han tenido contacto directo con algún caso positivo. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Eric Ávila. Y en más del tema, en medio del incremento de casos de COVID-19, el director del Hospital Roosevelt, Marco Antonio Barrientos, pide a la población buscar ayuda cuando consideren que pueden tener coronavirus, ya que han detectado que muchas personas están acudiendo al centro asistencial hasta que tienen complicaciones severas por el coronavirus y eso dificulta su atención. El Hospital Roosevelt tiene habilitadas 5 áreas para recibir pacientes contagiados con COVID-19 y ahora tienen hospitalizados a 200 personas, los cuales son dependientes de oxígeno. A la más mínima molestia, que consulten inmediatamente, que no esperen hasta que ya llevo 5 o 10 días con tos, me siento muy mal y entonces acudo, porque a veces ya viene muy inflamado el pulmón, ya vienen saturando muy bajo y esto pueda provocar daño a algunos otros órganos. Entonces nuestra petición es, ¿tiene molestias? Consulte por favor a cualquier institución del Ministerio de Salud o alguna institución privada. Y Huehuetenango registra un incremento de contagios que incluso han alcanzado a empleados públicos. Este es el caso de la municipalidad de Chiantla, que permanece cerrada y los trabajadores en cuarentena. La muerte del juez de asuntos municipales por coronavirus mantiene preocupados a los pobladores de Chiantla. Las autoridades decidieron cerrar por esta semana las oficinas y realizar desinfección de las 3 sedes para evitar nuevos contagios. Y médicos internistas del Hospital Regional de Occidente aportaron sus recursos para construir una segunda área de atención para pacientes con coronavirus. El nuevo espacio construido por los médicos tiene 11 camas disponibles. El director expuso videos del lugar donde se observa a los médicos trabajar en la atención a los pacientes. Bueno, en más complicaciones que genera la pandemia, por medio de un comunicado de prensa, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala informó que a partir del jueves 16 de julio cancelará las citas rutinarias para visas de no inmigrantes. Además, que no aceptará solicitudes de renovación por correo para visa B1 y B2. Reanudaremos los servicios rutinarios de visa tan pronto como sea posible, pero en este momento no podemos proporcionar una fecha específica, detalla el comunicado. Además informan que de confirmarse algún asunto urgente y si se necesita viajar de inmediato, pueden visitar el sitio web de la embajada para seguir los pasos respectivos. Electrooral, el suero oral para todos, presentó. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa, pero al regreso tenemos más noticias. El año podría terminar con más de 10.000 millones de dólares en pérdidas. Los detalles en el siguiente bloque de noticias.
queremos que siga con nosotros y que nos acompañe. A darle la bienvenida a Pamela Valdés, que tiene el pronóstico del clima. Muy buenas noches, qué gusto poderles acompañar. Es momento de compartirles las condiciones del clima para las próximas horas y de mañana para que usted se empiece a preparar. Para esta noche se esperan cielos parcialmente nublados en la mayoría del territorio nacional, como ustedes pueden observar en esta imagen satelital, y no se descarta la probabilidad de actividad eléctrica específicamente sobre la franja transversal del norte para que usted lo pueda tomar en cuenta. Y a continuación le damos a conocer las condiciones de mañana para que usted lo tome en cuenta, ya que tendremos principalmente lluvia para los departamentos ubicados en la meseta central, incluida la ciudad capital. Estas mismas condiciones se mantienen para las Verapaces. Esperamos principalmente tormentas eléctricas para los departamentos ubicados en la región del occidente, en la costa sur y en el departamento de Petén, también en el departamento de Izabal, mientras que en el oriente se espera principalmente soleado en la mayor parte del periodo. Las condiciones a continuación en los próximos 3 días. En la ciudad capital esperamos para el miércoles a la mitad de la semana principalmente lluvia, con una temperatura máxima que se registra de 26 grados centígrados. Para el jueves principalmente soleado con una máxima de 27, y para el viernes principalmente lluvia con una temperatura máxima de 27 grados centígrados. Y por último, la salida del sol se la vamos a conocer a continuación y lo esperamos mañana a las 5:41 de la mañana y se ocultará a las 6:35 de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima, regreso con ustedes. Yolo de Van Trapp presenta. Llegó el momento de hablar de economía, y es que hoy fue lanzado el programa En Marcha Digital, que busca a través de videos en línea apoyar a la reactivación económica de esos pequeños negocios que no han podido operar con normalidad. El Ministerio de Economía, la Cámara de Comercio, la PNUD, Agexport y ANAM se unieron para darle forma al programa llamado En Marcha Digital, que busca apoyar a los pequeños y medianos negocios, brindándoles herramientas para su reactivación económica. Este proyecto contribuye a la reactivación económica nacional, pues ayuda a empresarios y a emprendedores de todo el país, en especial en áreas rurales, a disminuir la brecha digital. Las guías y lineamientos que compartirán a través de esta iniciativa permitirán a las MIPYMES fortalecer competencias para adaptarse a la nueva realidad, mantener activos sus negocios y a la vez velar por la seguridad de los trabajadores y de los consumidores. La iniciativa busca apoyar a través de videos y otras herramientas a los pequeños empresarios para que puedan seguir operando. Esta iniciativa se compone de 5 videos y diferentes guías y herramientas fáciles de utilizar, que brindan consejos prácticos que fortalecen las capacidades de los pequeños y medianos negocios para que comercialicen sus productos siguiendo los protocolos de prevención del COVID-19. Los temas a tratar son mantener activos sus negocios a través de WhatsApp, manejar pedidos y entregas de forma eficiente, organizar las finanzas, aplicar medidas de higiene en el negocio y aprovechar otras formas de pago además del efectivo. Todo el material está ya disponible en www.enmarchadigitalgt.com. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y el CACIF presentó un modelo con el cual buscará medir los indicadores y el impacto en ventas y empleos que ha tenido el coronavirus en los diferentes sectores. El año podría terminar con más de 10.000 millones de dólares en pérdidas. El modelo se basa en los datos recabados del Banco de Guatemala, el INE, CABI y Google Mobility Report, y tomará como base 3 indicadores: la movilidad del retail, del consumo y del lugar de trabajo. Lo que hacemos es tomamos un promedio de estas 3 variables, ¿verdad?, para estimar la pérdida de movilidad en el país al 7 de julio, que es cercana al 44%, menos 44%, ¿verdad? Con base a este promedio, pues ya se modela el sector económico cuál es la contracción en ventas y en términos de empleos al segundo trimestre. Galán presentó los primeros indicadores, determinando que para el segundo trimestre del año, el sector con mayores pérdidas en ventas y empleos ha sido hoteles y restaurantes, que ha perdido en ventas 3.397 millones de quetzales y alrededor de 13.000 empleos. En total, con los 17 sectores que toma el Banco de Guatemala, hasta el 7 de julio se tiene una pérdida de 16.000 millones de quetzales y se han perdido aproximadamente 103.000 empleos, y según el CACIF, podría aumentar. Los cortes al día de hoy, digamos a la fecha del 7 de julio,
Por cada día con una movilidad promedio del 44%, se estima que se están perdiendo 89 millones de dólares, lo que equivale a 692 millones de quetzales, el equivalente en empleos al día de 1.548 empleos al día. Según los datos del CACIF, el 2020 se estima que tenga pérdidas en ventas por 10.622 millones de dólares y podrían perderse alrededor de 407.620 empleos. Si las variables permanecen constantes, este impacto podría recuperarse en 16 meses. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Yolo de Van Trapp presentó. Y en relación a este tema tenemos con nosotros a Nils Leporowski, él es el presidente del CACIF. Bienvenido a Noticiero Guatevisión, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas noches. Señor Nils, quisiéramos comenzar esta conversación hablando de los indicadores que presentaron el día de hoy, que son alarmantes en cuanto a la caída en las ventas y pérdida de empleos. Primero me gustaría conocer si este estudio fue realizado a partir del comportamiento de la economía en el país durante el último cuatrimestre o tomaron en cuenta una posible reactivación de manera escalonada, como se espera que ocurra a partir del 27 de julio con el tablero de alerta sanitaria. Sí, le voy a comentar. Este estudio se comenzó a hacer a partir del 13 de marzo y se comenzó basado en la movilidad de los guatemaltecos al 7 de julio. Como muy bien lo presentaron al principio, los guatemaltecos hemos perdido una movilidad de alrededor del 44%, basado en los datos oficiales que proporciona el Banco de Guatemala y el Instituto Nacional de Estadística. Vemos la caída en las ventas de los productos nacionales, así como también basados en unos modelos que creó CABI, se vio que la caída en el empleo pues también pues es cada vez conforme avanza el tiempo, los dos factores, tanto el empleo como las ventas, van cayendo cada vez más, y eso pues es bastante lógico, porque también las reservas de los empresarios cada vez se van debilitando y teniendo menos poder para poder seguir pagando salarios y poder mantener las empresas. Ahora, ¿qué podría pasar si este tablero de alerta sanitaria que anunció el Ejecutivo no funciona y pasa todo lo contrario, intensifican las medidas? Mire, el problema está en que la falta de certeza, y a medida que el tiempo pasa, los factores y los parámetros se van se van teniendo un efecto cada vez multiplicador y el efecto se va haciendo cada vez más grande. El modelo lo toma en cuenta y nos da un dato día por día de cuántos empleos se están perdiendo y cuánto es la pérdida en las ventas. Lo que necesitamos saber es realmente cuándo pudiera ser esa reapertura, para crearle certeza al empresario, y con eso le daría una luz verde y pudiéramos tener ya una mejora en los indicadores. A como vamos ahorita, lo vemos muy difícil. Ahora bien, señor Nils, en el caso que antes de diciembre se logre alcanzar la nueva normalidad, Dios quiera sea así, ¿en cuánto tiempo se recuperará la economía a niveles registrados antes de la pandemia? De poderlo predecir. El problema está que vamos a estar perdiendo ya llevamos perdidos una cantidad de empleos sumamente grandes, y a finales de año van a ser cerca de 100,000 empleos o 400,000 empleos los que vamos a estar perdiendo, y Guatemala veníamos con una tasa de producción de 25,000 empleos al año, y si perdemos 400,000 empleos en este año, usted me dirá lo que nos vamos a tardar en recuperar todos los empleos que perdimos solo por esta pandemia. O sea, va a ser sumamente difícil llegar a los parámetros que estábamos antes de la pandemia. Y ustedes como empresarios, conociendo los resultados de este estudio que ustedes mismos realizaron, ¿qué medidas se pueden esperar del gobierno conociendo estos datos? Mire, nosotros lo que esperamos es que tengamos una reactivación, una reapertura en el menor tiempo posible, que es lo que estamos pidiendo.
estamos preparados ya, todas las empresas con protocolos sumamente estrictos para empezar a trabajar ya. También siempre hemos dicho que tenemos que dar un reinicio de las actividades económicas de una forma ordenada y paulatina, y no hacerlo también todo de un solo, pero tenemos que comenzar ya. Creemos que el tema de la pandemia es un tema que desgraciadamente vino para quedarse hasta que no exista una vacuna, y tenemos que aprender a convivir con ella nosotros mismos, como lo ha dicho el doctor Asturias. Tenemos que aprender a cuidarnos, a mantener nuestro distanciamiento social, a mantener la mascarilla cuando estemos en lugares públicos, y nosotros mismos nos tenemos que aprender a cuidar. Lo que va a pasar que esto desgraciadamente no va a costar que baje la curva, y cuando lo volvamos a salir va a comenzar a subir otra vez, porque el virus ahí va a estar. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con él. Muchísimas gracias por atendernos o por otorgarnos estos minutos de su tiempo para hablar un poco sobre estos indicadores. A ustedes, muchísimas gracias. Era Nils Leporowski, él es presidente del CACIF, y con esta entrevista nos vamos a nuestra segunda pausa, pero ya volvemos con más información. Corte de Constitucionalidad suspende acuerdo que regulaba el pago del bono 14 y patronos deben hacerlo efectivo. Continuamos con más información y seguimos hablando de las consecuencias del COVID-19 en Guatemala. Y es que la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura señala falencias en el sistema carcelario del país para proteger a privados de libertad de la pandemia por coronavirus. En lo que va de la emergencia van 197 reclusos contagiados de la enfermedad. La transmisión masiva de coronavirus ha llegado a las cárceles, así lo confirma la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, la cual expone que la situación de los privados de libertad es de vulnerabilidad constante. Según el reporte, se han infectado de la enfermedad 197 reclusos y 13 han fallecido. El hacinamiento en las cárceles del país es el denominador común y es la causa principal que los expone al contagio de COVID-19. Además, se señala que las autoridades de salud han priorizado la realización de diagnósticos de COVID-19 a custodios y personal administrativo del sistema penitenciario, y son pocos los privados de libertad sometidos a las pruebas de coronavirus. Una fuerte cantidad de resultados que todavía debe el Ministerio de Salud y el ICS al sistema penitenciario para ver precisamente cuántos privados de libertad hay realmente positivos. En todos los centros hay privados de libertad que están positivos, en todos los centros, y eso es lo que a nosotros nos preocupa, porque el área que supuestamente el sistema penitenciario está utilizando para los contagiados alberga 250 privados de libertad, y yo calculo que estamos más de la cantidad para poder atender el tema de los privados. En la cárcel de Quiché se efectuaron 39 hisopados a custodios, en Mazatenango a otros 30 guardias, pero no evaluaron a los privados de libertad, según el relator presidente. La prisión más afectada, según la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, es el Centro Preventivo para Varones de la Zona 18. Además, en Mariscal Zavala se han reportado contagios. En actualidad hay 63 reclusos en tratamiento por COVID-19, reportó Edwin Pitán. Bueno, en más, la Corte de Constitucionalidad dejó en suspenso un acuerdo del Mintrav, mientras 3 empresas presentaron su declaración jurada debido a que no pueden pagar el bono 14 a sus empleados. El pasado 10 de julio, el Ministerio de Trabajo publicó el Acuerdo 250-2020, en el que establece el procedimiento para las empresas que no puedan pagar el bono 14 a sus trabajadores. Hasta este martes, 3 patronos presentaron la declaración jurada en la que aseguran que no pueden cumplir con la bonificación anual. El ministro de Trabajo, Rafael Rodríguez, dijo que ahora verificarán que la información proporcionada sea verídica. Si la empresa sigue operando y si demuestra ahí, nos tendría que enseñar ya al momento sus estados contables, entonces se va a verificar. Ellos tendrían que haber
ha hecho todas las provisiones para el pago del bono 14. Desde el día que se paga el bono 14 el año pasado, las empresas tienen que hacer la provisión porque eso es deducible del impuesto sobre la renta para efectuar el pago. Entonces ese ahorro tendría que estar ahí, tendrían que justificar muy bien por qué no tienen ese ahorro. Porque digamos, el trabajador no puede asumir el riesgo de malas decisiones comerciales. No podrían haber dispuesto de ese ahorro para otros fines más que para el pago de bono 14. Sin embargo, estas acciones quedarán detenidas luego que la Corte de Constitucionalidad suspendiera provisionalmente el acuerdo ministerial. Varias organizaciones accionaron legalmente por considerar que el acuerdo 250-2020 era una violación a derechos laborales. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y José Castro. Ahora veamos qué es noticia en el mundo. El laboratorio estadounidense Moderna anunció este martes que su vacuna contra el nuevo coronavirus produjo anticuerpos suficientes para neutralizar la enfermedad en los pacientes que recibieron la dosis. Según explicaron los científicos, estas personas desarrollaron una cantidad de anticuerpos comparable a la de aquellas personas que superaron la enfermedad de manera natural. El gobierno de Estados Unidos espera tener los resultados de la última etapa de ensayos para finales de este año, indicando que podrían producir entre 500.000 y 1.000 millones de dosis al año a partir de 2021. Y en más noticias internacionales hay contradicciones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, convocó esta semana a los ciudadanos a comenzar a salir para reactivar la economía, mientras que el subsecretario de Salud insistió en la importancia de permanecer en casa, ya que la pandemia de ninguna manera ha terminado. Las contradicciones entre ambos han marcado el desarrollo de la crisis sanitaria, que hasta ahora registra un saldo de 304.435 contagios y más de 35.000 muertes, lo que convierte a México en el cuarto país con mayor número de decesos. Y médicos del Seguro Social de El Salvador reclaman al gobierno ser provistos de equipos de protección personal ante el temor de contagios que ha causado la muerte de 25 de sus colegas en el país. El personal de salud también exige a las autoridades que se efectúen a tiempo pruebas a todo el personal médico y también de enfermería. Asimismo, demandan la contratación de más personal y que se establezca un hospital exclusivo para pacientes internados o por otras enfermedades que no sean COVID-19. Hoy se llevó a cabo la audiencia de primera declaración por el caso de la construcción del libramiento de Chimaltenango. Los detalles en instantes. Gracias por continuar con nosotros. Y el proceso penal por el caso de corrupción en la construcción del libramiento de Chimaltenango empezó con la audiencia de primera declaración en el juzgado tercero penal. Los abogados defensores expusieron peticiones al juez Maynor Moto y será hasta mañana cuando se imputen delitos a implicados. El caso penal por supuesta corrupción en la construcción del libramiento de Chimaltenango ha empezado en el juzgado tercero penal que dirige Maynor Moto. En audiencia de primera declaración estuvieron presentes los abogados de las 17 personas detenidas por su implicación en irregularidades según la investigación de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público. Algunos abogados pidieron que la Contraloría General de Cuentas no fuera admitida como querellante en el proceso. Ahora la Contraloría, si bien es cierto su ley orgánica, que es un decreto distinto a la ley especial, que le faculta, el propio legislador le dio la autorización de ser querellante, no significa, honorable procurador, que no sea correcto. Usted sabe que hay leyes que los legisladores han creado y que después esas leyes son derogadas por ser inconstitucionales. Este miércoles empezará el Ministerio Público a imputar delitos a los capturados. Según la investigación de la Fiscalía, hay irregularidades en el manejo de 320 millones de quetzales que se habrían ejecutado en el proyecto vial. Con imágenes de Esvin García, reportó Edwin Pitán. Y el Ministerio Público empezó a imputar delitos a los 12 capturados por supuestamente cometer corrupción en el Ministerio de Cultura y Deportes. Entre los señalados está el ex viceministro Mario Monterroso.
Los efectos de la pandemia por coronavirus se resienten hasta en los procesos penales. En la continuación de la audiencia de primera declaración por el caso de corrupción en el Ministerio de Cultura y Deportes, varios abogados pidieron a Ruth Camey, jueza suplente del Juzgado Noveno, que autorizara la ausencia de los implicados en las audiencias porque fueron sometidos a pruebas de COVID-19. Aunque los 12 detenidos no estaban en la sala de audiencias, comparecieron por teleconferencia desde el penal. Sin embargo, a 5 se les practicó un hisopado de COVID-19. Y por esa razón hay riesgo, señalaron sus abogados. Decía de que dichas personas sean separadas por el tema de que ya se les practicó un hisopado y que no debe haber sido por gusto que lo hicieron. Pues tanto mi persona como el licenciado Neri Andreu Oliva, que actúa de forma conjunta separada, indistintamente podemos ejercer la representación de la señora Denis Damaris Mendoza Campos. Como le dije al principio, con ánimo de que continúe y darle celeridad a la cosa. La Fiscalía contra la Corrupción empezó a imputar los delitos en contra de los 12 detenidos por corrupción en la cartera de Cultura y Deportes. En este caso, el Ministerio Público señala nepotismo y compras irregulares. Entre los detenidos está el ex viceministro Mario Monterroso. Con imágenes de Esvin García, reportó Edwin Pitán. En otros temas, pese a que los vuelos están suspendidos en el país, así como la movilización por varias fronteras de manera terrestre, más de 12.000 guatemaltecos han sido arraigados en los últimos 4 meses. Arraigo es la medida precautoria dictada por un juez que le impide a la persona abandonar el país mientras dure un proceso legal, y desde el 13 de marzo, día en que se registró el primer caso de coronavirus en el país, a la fecha se han colocado 2.144 arraigos. Según ha indicado Migración, desde el 13 de marzo al 13 de julio, 1.036 personas han tenido arraigo civil. Son aquellas personas que tienen juicios ejecutivos de cobros de deudas. 1.015 personas arraigadas por lo penal. Acá aplica toda clase de delitos que los señalados estén cumpliendo, dentro de ellos robo o asesinatos. 35 personas por lo económico coactivo, que son deudas con la administración pública y deudas tributarias. 20 por lo penal anual y 9 personas arraigadas por trabajo y previsión, es decir, patronos que no han pagado la totalidad de las prestaciones fijadas. Una de las formas para retirar un arraigo de forma legal es nombrar a una persona para que lo represente en un juicio. Esta persona deberá ser un familiar o un abogado. Esto se hace mediante un documento llamado mandato de representación judicial, aunque no hay tiempo para quitar un arraigo, pues esto depende del juzgado y al tipo de proceso legal que se enfrente. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Luego de la pausa, contagios alcanzaron este lunes los 13 millones en el mundo. Además, la pandemia ha causado casi 570.000 muertes. Ya venimos. En más noticias, el Ministerio de Educación lanzó la plataforma Mineduc Digital, que busca facilitar la continuidad educativa luego de la suspensión de clases presenciales por el coronavirus, aunque esto también representa un reto. Mineduc Digital es la primera plataforma de aprendizaje virtual del Ministerio de Educación, con el objetivo de reforzar el aprendizaje de los estudiantes de manera virtual e interactiva desde cualquier dispositivo, algo que para Empresarios por la Educación se suma a los mecanismos que ha estado buscando la cartera para continuar con las clases. Sí, es de reconocer el trabajo que ha hecho el Ministerio de Educación junto con otros aliados para poder en corto plazo preparar y lanzar esta plataforma, que lo que nos va a hacer es permitir poder generar contenidos, ¿verdad? Y acceso a educación a distancia, contenidos para los alumnos de tercero primaria a quinto bachillerato, y también tiene áreas de complemento para los docentes. Viguria también ha señalado que si bien estas plataformas son fundamentales para la continuidad de la educación, también se evidencia la brecha digital que existe en el país, pues según el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística en 2018, se evidencia que solamente 3.672.979 guatemaltecos tienen internet. Nos ha puesto en evidencia las grandes brechas que venimos arrastrando, y dentro de eso brechas de acceso y acceso digital. Y entonces aquí vemos que tenemos una parte importante de la población de Guatemala que no tiene acceso a
los canales digitales, ¿verdad? Conectividad. Entonces es muy importante ahora el poder seguir trabajando, ¿verdad? En equipo para ir logrando cerrar esta brecha y poder ir incrementando el acceso a través de conectividad y equipamiento también. Mineduc Digital ya está habilitado y para empezar a usarlo, el maestro o alumno solo deberá crear su usuario y con ello empezará a vislumbrar temas dependiendo de su grado. Reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Y siempre hablando de COVID-19, América Latina y el Caribe, con casi 146,000 fallecidos, es la segunda región con mayor número de muertes por la pandemia del COVID-19, solamente detrás de Europa, que acumula cerca de 203,000 decesos. Los contagios de coronavirus alcanzaron el lunes los 13 millones en el mundo. Además, la pandemia ha causado casi 570,000 muertes. En este contexto, América Latina y el Caribe se convirtió en la segunda región con más muertes a causa de la enfermedad, detrás de Europa. Con casi 146,000 fallecidos, la región supera a Estados Unidos y Canadá, que acumulan 144,000 decesos, y se ubica detrás de Europa, que registra casi 203,000 muertos, según un recuento de la France Press basado en datos oficiales. La pandemia golpea particularmente a Brasil, el país más afectado de la región y segundo del mundo, con casi 73,000 decesos y más de 1,800,000 contagiados. En tanto, México superó el lunes los 304,000 casos confirmados y acumula más de 35,000 muertos, superando a Italia en decesos. El coronavirus también se expande por el resto de Latinoamérica, donde algunos países dan marcha atrás con la reapertura, en un intento por contener la aceleración de contagios. Es el caso de Colombia, donde unas 3,5 millones de personas regresaron al confinamiento, por un alza de casos considerada por el gobierno alarmante, cuando el balance oficial arroja más de 154,000 infectados y 5,400 fallecidos en el país. En Bolivia, el gobierno intervendrá hospitales y cementerios privados, ante el riesgo de colapso de los servicios públicos sanitarios y mortuorios. Argentina también lamenta un aumento pronunciado de casos, al sobrepasar los 100,000, un 95% en el área metropolitana de Buenos Aires. Los cierres se combinan con una flexibilización del confinamiento en la mayor parte de la región, que busca reactivar la economía. Y cambiamos el orden noticioso porque una fotografía capturada durante una madrugada de febrero se convirtió en la imagen ganadora de un certamen mundial. Pero nuestro compañero Pablo Juárez, quien conversó con su creador al respecto, para brindarnos los detalles. Capturar la belleza de los cielos nocturnos es una de las tareas de los astrofotógrafos, como el guatemalteco Sergio Montúfar, quien recientemente recibió un importante reconocimiento por una imagen que capturó en el Paredón Escuintla. Es un concurso internacional que nace en Francia, se llama Photonightscapes Awards, y pues premia a los mejores paisajistas astronómicos en el mundo. Aplican personas de todos los países, de todas las nacionalidades. Y pues esa es la séptima edición. Montúfar resultó ganador en la categoría Nightscape, una de las principales del certamen. Es una de las categorías más importantes. Lo que hace es premiar a los mejores paisajes astronómicos de los aplicantes, y pues tiene que tener obviamente la ética fotográfica de la astrofotografía. También tiene que ser un paisaje nocturno, representar esa belleza que hay en la noche, ¿no? Y eso es la importancia de esta categoría. El premio mayor de esta categoría es una cámara Nikon DZ50, la que me gané, así que por suerte voy a tener más equipo para poder seguir trabajando. Además, el guatemalteco obtuvo una mención honorífica por una sucesión de imágenes que capturó del volcán de Pacaya desde la aldea Los Pocitos en Villa Canales. El volcán de Pacaya haciendo erupción, pero del lado oeste había un cúmulo que tenía una tormenta impresionante. Y estas tormentas son bastante comunes en Guatemala por la cadena volcánica y por el choque de los vientos del sur y el norte. Entonces se forman unos cúmulos bastante interesantes que son bastante fotografiables también. Y de esto se trata esta secuencia. Se trata de la perspectiva que nosotros podemos estar observando en Guatemala. Hacia el norte un volcán haciendo erupción y hacia el oeste podemos estar observando una de estas
tormentas, ¿no? Entonces, naturalmente Guatemala es un país sumamente impresionante. A donde lo veas, vamos a ver cosas impresionantes. Y eso se trata esta secuencia timeline. Si desea conocer más del trabajo de Montúfar, puede buscarlo en Instagram como Pinceladas Nocturnas. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Bueno, qué maravilla poder terminar esta emisión informativa con esas imágenes de nuestro hermoso país, porque precisamente en tiempos como estos hay que fijarse en lo bonito, en lo bueno. Así es que nada, buenas noches, Alberto, qué gusto saludarte por este medio y a toda la audiencia. Nos vemos mañana. María Luisa, que tenga una excelente noche y no podemos dejar de despedirnos sin antes enviarle de parte de todo el equipo de Noticiero Guatevisión nuestras más sinceras condolencias a nuestra compañera de labores Rocío Lazo por la muerte de su padre. Paz a su alma. Ahora sí, nos despedimos con las siguientes imágenes. En Argentina, Irene Bindi, una mujer de 101 años que padeció COVID-19, fue dada de alta tras 36 días de un hospital del que se retiró ovacionada. Personal médico registró el momento en que Bindi se retiraba del hospital, aplaudida por enfermeros y médicos que le entregaron un ramo de flores. Ella, sus flores, sus 101 años, para algunos será muy poco. Para ella fuimos todo en estos 36 días que superó el COVID-19. Esto se lee debajo de una foto del mismo momento que circuló este martes por WhatsApp entre los trabajadores del hospital.